Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. Amigos de Entre Líneas y Fronteras, bienvenidos a este lunes, pues prácticamente después de la marcha de la Generación Z. Hoy tenemos este tema álgido porque, bueno, pues se ha venido desarrollando todo el fin de semana pasado. El pasado 15 de noviembre se había pues prácticamente congregado o se había hecho la manifestación a través de redes sociales de que se hacía pues esta invitación a todos los jóvenes o a todas las personas que estuvieran en contra de este régimen en el que vivimos en México, en los últimos 7 años, donde ha habido más tasa de asesinatos, donde ha habido más tasa de pobreza, donde prácticamente han llevado a la quiebra al país por ciertos manejos que pues no son vistos de buena manera por las personas que trabajan y las personas que bueno, pues aportan a la sociedad. Muchos otros lo ven de otra manera, los pobres lo ven de otra manera, pero como que todo esto ha ido desencantando a ciertos sectores. Veíamos lo de la Generación Z, doctor Guillermo Luébano, a quien le doy la bienvenida antes de continuar con el tema. Doctor, bienvenido, buen lunes, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy bien, Ramón, gracias, buenas noches a todos, buenas noches a ti, Ramón. Pues aquí estamos, episodio 4. 4 ya. Y regresamos además coincidentemente con el tema con el que abrimos el podcast. Exactamente. Entre Líneas y Fronteras, que fue el de la Generación Z. Sí, pero sí, bueno, sí. Ahora comento algo al respecto, si quieres. Sí, vamos comentando. Sí, vamos comentando y dándole apertura a este tema. Por supuesto, invitando a todas las personas que nos ven en vivo a través de Entre Líneas y Fronteras, Noticias 2.9, Guillermo Luébano PhD, en todas las páginas en las que estamos presentes. Por favor, pues comenten, mándenos sus mensajes. De preferencia, háganlo a través de nuestra página de Noticias 2.9 y Entre Líneas, en donde vamos a estar atentos de sus mensajes, de sus comentarios, si quieren aportar a este tema muy álgido que se dio el fin de semana. Ya les decía yo antes de presentar al doctor, ya lo habíamos abordado aquí, doctor, sobre la Generación Z y este movimiento de este personaje del anime One Piece, Luffy, a ver si usted me recuerda, Doc, ¿no se acuerda? Monkey Luffy, exactamente. Este personaje que, bueno, lo tomaron como estandarte allá en Nepal para aventar al gobierno de allá, en donde los Nepo Babies estaban haciendo de las suyas, presumían sus joyas, sus carros, sus viajes a través de redes sociales, y a través de redes sociales es que se empieza a manifestar esta Generación Z con este movimiento que derrocó el gobierno de Nepal, que hoy precisamente acaban de enjuiciar a la presidenta, a la dictadora de Estambul, algo así por el oriente. Le acaban también de dictar sentencia a muerte. Ella está en Bangladesh, está pues prácticamente en el exilio, escondida, y esto precisamente son movimientos que pues salen de esta marcha, de este movimiento de la Generación Z. Hace su eco en México, doctor, y pues prácticamente invitan a toda la sociedad, la convocan a todos los detractores del gobierno, pues que está corriendo en este momento 7 años ya de Morena. Y pues ha habido críticas, por supuesto hubo gente que sí participó en esta marcha de la Generación Z, y ha levantado muchas opiniones, unas encontradas, otras a favor, doctor, y eso lo vamos a desmenuzar hoy precisamente en Entre Líneas y Fronteras. Empezando por ahí, doctor, que ya lo veníamos platicando y lo veníamos desmenuzando. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué está habiendo este tipo de movimientos? Y coincidíamos siempre, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Todos creo yo que es por el hartazgo, ¿no? El hartazgo de gobernantes que no hacen más que enriquecerse ilícitamente, de que su bandera sea la corrupción en lugar de ser, pues, beneficiar a la sociedad, ¿no? Y eso lo veníamos platicando, ¿no, doctor, en otras ocasiones? Justamente, Ramón, si recuerdas y recuerdan, en el episodio 1, que hablamos de la Generación Z, preguntabas por qué no sucede en México, por qué en otros lugares sí y en México la Generación Z no se ha manifestado. Y recuerdo que te contestaba o respondía a esa pregunta, que era más retórica, pero digamos la tomé para decir, es que no ha habido una causa
que los movilice. Coincidentemente, eso fue el 27 de octubre. Para el día siguiente empezó a circular, por X particularmente, la convocatoria para la manifestación de la Generación Z para el 15 de noviembre, con la consigna de que iban a protestar por un gobierno que no les daba seguridad a los jóvenes, a los que convocan a esta manifestación, por estar coludidos con el crimen organizado, con el narcotráfico particularmente, y por corrupción. Digamos, esas eran las consignas o la protesta de este grupo, que las toman como la causa de la Generación Z en México. Y sale la convocatoria y resulta que para el fin de semana siguiente a ese programa asesinan en Uruapan al alcalde Carlos Manso. Claro. Y entonces se hace eco ese asesinato y la movilización que surge en torno a ese hecho, y se suma a la protesta de la Generación Z ya convocada. Y si vemos ahora en las 30 principales capitales de la República, en donde hubo movilización, en unos lugares más que en otros, por supuesto, ya había una mezcla de demandas o de protesta, tanto de la Generación Z como de otros que se sumaron, particularmente estos grupos que iban en torno a la demanda de seguridad en Michoacán por el asesinato de Carlos Manso. Lo cierto es que, coincidencia o no, sale y encuentran esa causa. Ahora ha habido, me parece a mí, mucha confusión al respecto por parte de varios sectores. Yo lo he escuchado en la red y en algunas noticias, que la Generación Z convoca, pero que resulta que había gente que no era de la Generación Z, de otras edades, de otros intereses, etcétera, etcétera. Y esto fue así, en efecto así fue. Yo me pude asomar aquí en Aguascalientes, yo no participé, simplemente me asomé porque iba ahí en mi moto, y sí vi que había una conjunción de personas de distintas generaciones, ¿no? Baby boomers, X, Z. Que eso da precisamente, doctor, para la plática que tenemos hoy, porque yo le platicaba antes de entrar a este espacio y lo platicaba en mis redes sociales. No hace falta ser de cierta generación para darnos cuenta de lo que está pasando o está ocurriendo en México. No hace falta ser fifí ni chairo. Creo que incluso los chairos lo tienen más claro todavía, a pesar de que se quieran tapar los ojos. Y esto crea un ambiente muy oscuro, muy nebuloso, digámoslo así, muy polarizante, porque esto o se define de que o tienes que ser de Generación Z para manifestarte, o eres simplemente una persona que se aprovechó del movimiento, que se aprovechó de esta fecha para salir y mostrar cierta inconformidad, aunque no esté ligada a lo que la Generación Z demanda. Que incluso fueron 15 puntos los que mandó la Generación Z una vez en un comunicado. No se sabe la veracidad de esta, porque fueron 15 puntos en realidad los que mandaron a través de la red social X, algunos de ellos pues exigiendo más seguridad, exigiendo por supuesto medicinas, exigiendo el respeto a la legalidad ahora con la reforma judicial, ciertas peticiones que creo yo que no nada más es de la Generación Z, o sea, hay muchos, así como ya lo mencionó, doctor, los baby boomers, Generación X, Generación Z, millennials, que pues lo estamos viviendo, y no es que lo hayamos vivido antes y ahora no, a pesar de que ellos dicen, los que están ahora en el gobierno y señalan que antes se vivía peor y que ellos han venido a darle una revolución al gobierno, creo yo que están ahí los datos, y lo peor es que el gobierno es quien provee esos datos y nos da armas para nosotros, o los que creemos en este movimiento de la Generación Z, salir a congregarnos y salir a hacer este tipo de demandas. Creo yo que lo de Generación Z es simplemente una bandera para darle a lo mejor
cabida a nuestras demandas o a las demandas de la gente inconforme, ¿no cree, doctor? Sí, hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es una protesta propiamente dicha, una protesta social, y es una acción colectiva fuera de los canales institucionales que busca demandar o hacer visible alguna queja por una causa en específico. Normalmente es un descontento, pero también pueden haber manifestaciones, no protestas, que van en apoyo a algo, ¿no? En este caso, digamos, la protesta se inicia, la convoca la Generación Z con los puntos que comentamos, o a lo mejor estos 15 puntos, y a partir de esa convocatoria, y esto sucede con las manifestaciones públicas, cuando sale a la luz, y sobre todo ahora, lo platicamos acá en ese episodio, cuando se utiliza la red, y a la red tienen acceso no solamente los que son propios de la generación Z, a la red pueden acceder todos, todo tipo de personas, no importa de qué generación sean. Ni estrato social, ni o sea, nivel a la académico. Red pueden acceder claro. todos. Algunos tienen acceso, algunos no, lo platicamos también esa vez, hay una brecha digital, pero la mayoría tiene acceso. Cuando la generación Z lanza esta convocatoria, anuncia que se va a manifestar, es decir, va a salir a la calle para manifestar su inconformidad o una serie de demandas que son las que hemos señalado, hace eco en otras personas que no necesariamente pertenecen a la generación Z. Y también hay que decir, no todos los que nacieron entre 1997 y 2012, los que son del cohorte o de la cohorte de la generación Z, se manifestaron. Claro. Y no todos están de acuerdo, pero ya hay una bandera, como bien lo señalaste, que sí arropa a esta generación, se le da nombre a esta causa, es decir, los jóvenes que salen a protestar en contra de causas determinadas, como lo hemos visto en distintos países. Entonces, para cerrar el punto que te comentaba, que les comentaba, sacan la convocatoria y la convocatoria hace eco en personas que pueden decir, a ver, yo en efecto no estoy de acuerdo con el tema de seguridad, con el tema de medicinas, con el tema de corrupción, con que esté ligado el gobierno con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Y como me representa esa protesta, yo me sumo a la acción colectiva. Si yo siento que me representa, es decir, el discurso simbólico que lanza la generación Z, también a mí me da voz, ¿por qué no tengo yo la capacidad de salir y también manifestarme? Claro. Cuando alguien lanza una convocatoria pública no institucionalizada, se le puede sumar todo tipo de personas, incluso los infiltrados o personas que tienen otro tipo de intereses, ¿no? Es una acción colectiva abierta, pública, y por eso atendió gente de todos lados. Que haya habido políticos que se quisieron sumar, eso también sucedió, pero no nos debe extrañar que sucediera, porque es una manifestación en contra del régimen o de la administración actual. Y si hay políticos que también se sienten representados por ese llamado, tuvieron o tienen el derecho de salir. ¿Pero qué Me pasa? parece que ahí lo que faltó es que la generación Z sí fuera la que encabezase, claro, en todo caso, esta manifestación, porque ellos eran los que estaban enarbolando, en principio, la protesta. Pero, insisto, una vez que se hace pública, cualquier persona que se sienta representado por esa protesta tiene todo el derecho
y capacidad y voluntad de salir a hacerlo. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando demeritan este tipo de situaciones? Porque lo comentábamos antes de entrar en redes sociales, las voces del oficialismo o del régimen, afines al régimen, señalaban, bueno, pues es que, ¿qué se puede esperar de la gente que apoya a Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué se puede esperar de la gente que iba vestida de azul? ¿Qué se puede esperar de la gente que iba vestida de naranja? De la gente que tenía más de 50 años, que ni siquiera es de generación Z. Cuando hemos visto movimientos, por ejemplo, en algún momento, los bloqueos de Andrés Manuel López Obrador en Reforma, que duraron meses, si no es que años, ya hay mucha gente que no era afín, era gente que la mandaba la CENTE, era gente que la mandaban ciertos sindicatos. O sea, ha habido movimientos para aventar para arriba en México, y no todos son precisamente del corte que se supone pues empieza a abrir un movimiento. O sea, no todos son del mismo corte. Hay muchos, ya lo decíamos, al movimiento estudiantil de 68 también se sumaron los del sindicato de enfermeras, de médicos residentes. O sea, se sumaron muchas voces y nunca se le vio mal, y ahora están demeritando porque personas de la tercera edad que están hasta la madre prácticamente, se están uniendo a estos movimientos. ¿Qué pasa con esta visión polarizante que ha pasado en los últimos años, doctor? Tanto del oficialismo como pues también del otro lado, de la oposición. ¿Qué pasa? ¿Nos afecta? ¿Le afecta al movimiento? ¿O simplemente es un fenómeno que se esperaba? Yo creo que es natural y al final del día es una competencia, es una lucha política y por apropiarse del discurso. Y en este caso la apropiación es, por un lado, un discurso anti-régimen o anti-administración, y el otro es para demeritar a ese discurso. Y los dos van a chocar, evidentemente. Lo que quieren es hacer eco en la mayor cantidad posible de personas para que se unan a una o a otra fuente discursiva. ¿Cuál tiene más poder? ¿Cuál tiene más eco? Eso ya lo veremos. Es normal. A mí me parece, sin embargo, desatinado, desafortunado la forma, o desafortunada la forma en cómo han manejado los medios desde la presidencia de la República. Porque parte de la democracia, y esto es un elemento fundamental de la democracia, es el espacio para la protesta. Cuando los canales institucionales democráticos no permiten, por cualquier tipo de razones, que haya voces que puedan protestar o manifestarse por algo que los representantes políticos que están dentro de los canales institucionales no le dan eco a esas voces, la gente tiene la oportunidad, es un derecho constitucional, de manifestarse, es decir, de salir en un acto público a las calles y protestar por algo por lo que no están de acuerdo. La democracia lo permite y esto el gobierno lo debió haber permitido. Además, insisto, y lo dijiste bien, la 4T y la historia de López Obrador es una historia de protestas. Sí, de movimientos. Y de movimientos y de manifestaciones, o sea, ellos saben de qué se trata. El hecho, me parece a mí, de que haya salido bajo la bandera de la generación Z, con todo lo que ha sucedido a nivel global con la generación Z, desde Tailandia, Indonesia, en Nepal, que derrocan un gobierno, así como en Madagascar, el apoyo de una gran parte de esta generación a Javier Milei. Sin embargo, también, por ejemplo, en Nueva York apoya al demócrata Mamdani. Es decir, estamos viendo que es un grupo, como aquí lo comentamos, que no se circunscribe a una ideología, sino a una causa. Y esta puede ser de izquierda o de derecha, no importa. El hecho es que cuando el gobierno, me parece a mí, identifica que quien encabeza esta protesta, esta convocatoria, la manifestación pública, es la generación Z, yo creo que se han de ver atemorizado, porque los jóvenes de esa generación, los que articulan el descontento
a través de las redes son muy hábiles justamente para impactar y para mover mensajes a través de las redes. Ahí no se les puede vencer, lo hemos comentado acá también. Entonces yo creo que a partir de ese nerviosismo empiezan a cometer una serie de pifias, como empezar a señalar a ciertos jóvenes, no importando, ojo, que sean panistas, que sean apartidistas, que sean de derecha, del centro, de izquierda. El tema es, en una democracia se vale protestar si no estás de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Eso es la oposición. Y cuando la oposición, que en México es muy débil a nivel federal o prácticamente inexistente en términos de voz, en términos de poner una queja, un elemento discursivo que tenga poder en la política, como no está ese canal abierto para todo el descontento que hay en la sociedad va a buscar canales fuera de la institución o fuera de la legalidad, fuera de los partidos, claro, fuera del Congreso. Eso es oposición también, y eso lo tendría que saber la administración pública federal, el gobierno, de que esa es una manera de encontrar una voz opuesta a lo que tú estás haciendo. Si la oposición, en este caso legal, legítima, de representantes públicos en el Congreso no es eficiente, no hay voces que te contrapongan a lo que estás haciendo, pero salen de fuera en el universo de la política, digamos. Salen voces como la de estos jóvenes o los grupos que están en contra de la inseguridad en Michoacán, etcétera, etcétera, y se suman, ahí tienes una voz de oposición, no reconocida en el Congreso, pero con mucha fuerza. Y yo creo que eso los ha de ver atemorizado, y por eso empezaron a tratar de desvirtuar y de encajonar, porque también eso es parte de la disputa política de los discursos, de encajonar estos grupos con la derecha, con el PRIAN o el PRI y el PAN, incluso con cuentas de extranjeros que estaban apoyadas por la ultraderecha. Es que no importaría inclusive, Ramón, amigos y amigas, que los apoyara la ultraderecha. Si resulta que una mayoría de personas apoyadas por la ultraderecha o de una visión de ultraderecha salen a manifestarse en un Estado democrático, están en todo su derecho. Oiga, doctor, pero una cosa que mencionó y que a mí me parece súper peligroso y que incluso medios de comunicación lo han tocado, es este doxeo o este balconeo, como lo conocemos los de generaciones atrás, de estos jóvenes que salieron precisamente a convocar esta marcha. Fueron alrededor de 42 jóvenes, influencers, todos ellos, tiktokers, de Instagram, de Facebook, o sea, expertos en redes sociales, con un muy buen alcance en sus redes sociales. El gobierno federal los investigó, dio datos personales, dio direcciones, dio imágenes, fotos, o sea, no es algo que no esté en redes sociales, pero que el gobierno te haya señalado de esa manera, o sea, sí, independientemente del lógico trabajo político que tiene que hacer un gobierno, pero esto ya raya en la dictadura, es muy dictatorial, o sea, ya es de plano, ahí están los datos, y empezaron las amenazas en contra de los jóvenes, porque sabemos que Morena tiene, así como tendrá sus seguidores neutros, tiene sus seguidores que son radicales. Entonces empezaron las amenazas, y como ellos lo decían, y los jóvenes lo señalaban en sus redes y luego en videos posteriores, decían, ok, sabemos que a lo mejor no estamos a favor del gobierno, pero ya nos empezaron a amenazar, y en un país como el de nosotros, ese tipo de información el gobierno no la puede dar. Claro. O sea, sabemos que nos tienen identificados y sabemos que a lo mejor nos van a sacar la basurita que tengamos abajo de la alfombra, pero no puede el gobierno hacer un acto de este tamaño. ¿Por qué? Porque está en contra de los derechos humanos y aparte está en contra de la ley, que se supone que el gobierno tiene que guardar el marco jurídico de una nación. Entonces está sumamente peligroso lo que acaba de hacer la presidenta, ¿no? Sí, a mí me parece, insisto, muy desatinado y desafortunado que lo hayan hecho. No han manejado bien el tema de medios, de comunicación política, lo han manejado muy mal.
y lo siguen manejando mal. Y el tema es que no deben olvidar que hay muchos jóvenes de este rango de edad que son simpatizantes de Morena. Claro. Y el hecho de encapsular a todos estos jóvenes como comprados por la derecha, ilegítimos, etcétera, etcétera, pues le quita también legitimidad a esos grupos de personas, de jóvenes que pueden apoyar a la 4T. Estamos hablando de una generación en términos cronológicos, de edad. No todos los que tienen de 13 a 28 años, que son esta generación Z, van a pensar igual. Claro. No todos van a apoyar a la 4T y no todos van a estar en contra de la 4T. Hay personas que no les interesará dentro de este grupo, etcétera. No, y menos etcétera. cuando son una generación a la que golpeó fuertemente la pandemia. O sea, Sí. fueron 3 años, entre 2 y 4 años perdidos en la historia, que incluso ya se nota el sesgo y ya se nota el paso atrás, tanto en educación, Sí. en el tema cognitivo. Es una generación que está un paso atrás de lo que venía dándose el desarrollo normal en una sociedad, pues ya con ciertos avances. Entonces, a lo mejor hasta ellos tienen un sentido diferente de lo que es la sociedad y la política hoy en día, precisamente por este tipo de traspiés en su generación, ¿no? Mira, lo tienen sin duda. Quiero señalar algo de lo que estaba diciendo. No obstante, que estamos hablando de un grupo de edad, sí hay ya un grupo identificado con la llamada generación Z que se moviliza y protesta en redes y en la calle. Es decir, quien lo haya hecho desde Tailandia hasta ahora, con no el sombrero de paja, sino el sombrero de charro del Jolly Roger, quien pudo apropiarse, y lo hizo con una gran habilidad, de esta imagen simbólica de la generación Z protestando, y de ahí empezó a pasar de país en país con la misma idea de que es la generación Z la que protesta, ya logró poner en el tablero político a un grupo identificado con la generación Z. Esto, no obstante que no todos los que son de esa edad puedan o no simpatizar incluso con la protesta de la generación Z. El hecho es que quien toma esa bandera en México, dicen vamos a protestar los de la generación Z por este y este motivo, estas causas, porque no estamos de acuerdo, porque queremos que cambie, le han pintado en las vallas enfrente del Palacio Nacional este letrero de narcoestado. Eso me pareció impresionante, contundente. Este grupo ya tiene la capacidad de poder identificar contra el gobierno una demanda en particular, ¿no? La demanda de la seguridad. Y de encerrar las otras demandas. Así es. Y esto también le permite que en ese grupo de movilización llamado Generación Z, en el caso de México, como en el caso de los otros países, en Tailandia había manifestaciones prodemocráticas de la generación Z y había gente de todas las edades, no nada más de la generación Z. En México igual, insisto, si tú te sientes identificado por la demanda que están ellos poniendo al frente, puedes hacerlo. El tema es que ya la generación Z, como marca del movimiento o de la movilización, ya también incluyó a otros. Aquellos que se quieran sumar y desvirtuarlo, se van a desechar poco a poco. Aquellos que se manifestaron y quisieron sacar una ventaja política se irán ventaneando o balconeando. Al final del día, si esta movilización permanece, entiendo que ya convocaron a otra manifestación para el día 20 de noviembre, no sé si la van a concretar, pero si esto sigue, se va a ir nutriendo de personas que comulguen con la protesta inicial o con la serie de demandas iniciales de esta generación. Y esta misma movilización se irá encargando
de Depurarse. aglutinar a quienes sí estén de acuerdo con eso y a quienes no se irán a manifestar de otra forma o por otro lado. Y eso me parece muy válido. Y lo que también quería anotar es que con la reacción de la administración pública o del gobierno, y que lo estás viendo ahora en las redes, de desacreditar a esta movilización por muchos medios, de decir que no funcionó, o que fue violenta, o que está infiltrada por la derecha, financiada por Salinas Pliego, etcétera, 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 lo que va a hacer es alienar más a esa generación o a ese grupo de personas que se movilizaron para decir, vamos a seguir. Es decir, la batalla ya inició, Claro. si tú quieres, ¿no? Una de las situaciones positivas que yo veo aquí y que a lo mejor digo, los expertos en política lo tendrán ya, lo habrán tenido ya vislumbrado, ya lo habrían dilucidado, como dice mi querido Pepito Proa, es la oposición 7 años después de que gana Morena, Andrés Manuel, y sigue Claudia Sheinbaum. 7 años después la oposición no tenía cara. Era un PAN pues muy licuado, era muy prácticamente diluido, un PAN, una oposición que no tenía la fuerza suficiente, no le hizo fuerza para ganar mínimo un poquito de terreno en contra de Morena. Morena tiene prácticamente todo acotado, tiene el poder ejecutivo, por supuesto el poder legislativo y ahora también el poder judicial, vamos a decirlo así sin encubrir nada, ¿no? El asunto aquí es que lo peligroso para Morena y para el régimen es algo que a lo mejor, y lo decimos, muchos analistas ya lo tendrían dilucidado, es que el movimiento en contra de Morena hoy por hoy ya toma cara. O sea, no importa que seas del Movimiento Naranja, no importa que seas del Partido Verde, que seas del Partido del Trabajo, que seas del partido que seas. Si estás en contra de cómo lleva el país Morena, tienes cabida en la generación Z. Porque independientemente de que puedan estar o no de acuerdo en cómo se manifiestan, o en el pliego petitorio que lanzó la generación Z, que eso se dijo, se especula que fueron ellos, no se sabe quién, porque no se sabe quién la dirige, a ciencia cierta, pero lo que sí es que le da un sentido a la oposición, algo que no tenía, no había cara de la oposición en México, eran grupos separados, unos que señalaban unas cosas, otros otras, por supuesto los sectores que señalan la salud, el gran sector que señala la falta de seguridad. Vienen todos los ciudadanos de Michoacán, de Uruapan en especial, pues apoyando ahora a la esposa de Carlos Manso, y también se unen a la generación Z. Entonces, todo este movimiento, doctor, creo yo que eso es lo que le espanta a Morena, porque si no, no estarían haciendo o no estarían virtiendo todos estos recursos de su poder para tratar de desvirtuar este movimiento, porque independientemente si está Ricardo Salinas Pliego, si está el presidente del PAN, si está el gobernador de Nuevo León, independientemente quien esté, creo yo que ya es la piedra angular de la oposición hoy por hoy en México, y eso ya, el que dé rostro a todas estas demandas, pues ya es un avance para la oposición de aquí al 2027, ¿no? Sí, habría que, mira, dos temas. Una, lo habíamos comentado también acá en el episodio 1, lo que distingue las movilizaciones de la generación Z en distintos países es que es un liderazgo horizontal. No se identifica alguna cabeza en particular, es muy horizontal. Lo cierto es que si ya somos estrictos en ubicar esas voces que sí tienen más eco, habría simplemente que entrar en la red global y ver cuáles son las cuentas que tienen más vistas, que tienen más reproducciones, etcétera, etcétera. Esas cuentas son las que tienen más centralidad e influencia en la red. Y seguramente esas voces son las que van a terminar pesando. Ahora, el riesgo de un liderazgo horizontal es que puede suceder, como pasó en Nepal y pasó en Madagascar, en 2 estados en donde se derrocó a los gobiernos, es que se vuelva una especie de
no sean ellos los que tengan la voz para tomar el control, articular esta demanda y este movimiento con un rostro que sea una voz de liderazgo o una serie de rostros. En el caso de Nepal fue una conjunción de la oposición al régimen, más militares, más la generación Z, liderazgos de la generación Z. Al final del día está una política a la primera ministra que ya era parte del sistema político, pero bien vista por la generación Z, apoyada por parte del ejército, y esta es la que va a convocar al movimiento a las siguientes elecciones. En el caso de Madagascar fue también una parte del ejército que da el golpe de Estado, se apoya en la generación Z, remueve al gobierno y ellos toman el poder. Y la generación Z ya no tiene mucho que ver en ahora cómo se manejan las cosas, son más bien como observadores. Aquí sería importante, si van a ser ellos o quien vaya a ser, que tenga la capacidad de articular el descontento, no solo de la generación Z, propiamente dicha, sino de todos aquellos que tienen una demanda semejante, una queja. Si hay algún liderazgo que vaya a articular este descontento y lo pueda canalizar, entonces estás hablando de que va a haber una oposición muy sólida y muy fuerte, como también puede no haberlo. Claro. Es decir, esto se puede diluir en falta de un articulador del descontento y se va a ir diluyendo. Eso habrá que ver cómo evoluciona en las siguientes semanas o meses. Y esto pasa porque no hay una oposición institucional fuerte, no hay una voz institucional fuerte que pueda articular a estas demandas porque están desacreditados. Claro. Y ese es el tema con la oposición oficial. Como están desacreditados con muchos de estos que están demandando, no tienen la capacidad de llegar y ser ellos los que articulen la demanda, de que la tomen y digan yo la encabezo, porque si lo hacen los van a hacer a un lado, no tienen la legitimidad. Aunque hay un factor aquí que posiblemente mucha gente lo esté ya viendo claramente, que mucha gente empieza a señalar a un personaje que si bien no se ha dedicado a la política, en últimos meses ha sido una voz de la oposición, pero la oposición desde el empresariado. Uh-huh. O sea, no es una voz política, no es un político, no es un exgobernador ni mucho menos. Es Ricardo Salinas Pliego. Ustedes lo conocen, digo, yo creo que en México no hay quien no haya oído hablar del mentado tío Richie, o Ricardo Salinas Pliego, o el dueño de TV Azteca. Creo que todos lo hemos escuchado y hasta cierto punto empatizamos o no. Hay mucha gente que no empatiza precisamente por este sentido o esta visión de usurero que muchos le dan, precisamente por su estilo de negocio que tiene. Y otros muchos lo ven como un personaje fuerte, detractor del gobierno. Sabemos perfectamente los problemas que tiene con Hacienda, que bueno, pues según información de hace algunos días, ya el fallo en el Poder Judicial de la Federación lo habría obligado a pagar cerca de 40 mil millones de pesos. Estamos hablando de un dineral. Que igual no como dicen por ahí, para él es quitarle un pelo a un gato, ¿no? Pero no creo yo, es mucho dinero. A pesar de que es mucho dinero, doctor, sí, él tiene muchísimo más. Sí. Estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares. Un hombre que está valuado en casi 15 mil millones de dólares. Entonces, sí es quitarle un pelo a un gato. Es mucho dinero, pero sí es quitarle un pelo a un gato. El asunto aquí es que mucha gente demanda y mucha gente ha hecho énfasis en esa falta de legalidad o en esa falta de empatía con la sociedad, porque pues se supone que son impuestos que se deben de pagar. Pero mucha gente lo decía, pues esta es la voz más fuerte y es un empresario usurero, en muchos aspectos para mucha gente ladrón, pues que no es nada perfecto y que no sería y que sería el menos indicado para llevar las riendas de un país. Pero mucha gente durante este fin de semana lo estuvo mencionando. ¿Qué pasa ahí, Doc?
o sea, a pesar de lo que decíamos, nada desvirtúa al movimiento de la generación Z porque es un movimiento de descontento. Pero cuando se unen este tipo de personajes, ¿qué pasa? ¿Lo refuerzan? ¿Lo empujan? Porque yo lo he visto en redes sociales y lo que recoge uno es, pues están en una balanza, están los detractores y está la gente que lo apoya. Sí, es difícil saberlo ahora, hay que ver cómo evoluciona, cuál es el arco de evolución de esta protesta. Digo, porque si lo se va a veíamos con convertir Donald en un Trump. movimiento. Sí, hay que ver cómo evoluciona. Insisto, puede ser que de aquí surja una oposición seria o puede ser que se diluya y simplemente sea una protesta más que surgió y que se disolvió o se desvaneció. Hay que verlo. Lo cierto es que cuando hay en una democracia, cuando hay vacíos de oposición, como lo hay en el caso de México, van a encontrar voces que no son institucionales que van a empezar a salir. Y algunas salen, no se oyen mucho y ahí se quedan. Algunas más que tienen la capacidad de resonar o amplificar el mensaje, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, puede ser que él, sí, en su demanda, en su protesta, en su oposición al gobierno, represente a muchos que piensan y sienten lo mismo. Y aquellos que piensan y sienten lo mismo que él, se van a unir y van a simpatizar, si no con él, con su demanda. Claro. Ahora, ante esta movilización que estamos viendo, esta manifestación, esta protesta, hay mucha gente que va a empezar a buscar quién lo represente en términos discursivos. A ver, ¿quién dice, como yo no tengo la voz para decir algo público y que se escuche, o utilizo la red, que esa es también una ventaja de esta generación, entras a la red, pones un meme, manifiestas algo y si esto hace eco, se puede reproducir. Pero también está el caso de que haya personajes que sí tengan esa voz y digan, a ver, yo encabezo o yo doy la cara ante esto, ¿no? Claro. Y hay varios. Evidentemente el más notorio es Ricardo Salinas Pliego. Si él logra de esta manifestación, de esta multiplicidad de voces, también en Uruapan, puede salir algo de, no sé si la esposa de Carlos Manso, Grecia, no sé si tenga esa capacidad, pero es decir, pueden salir ya liderazgos no institucionales que empiecen a tomar una gran fuerza. Hay que verlo. Insisto, si son capaces de articular la demanda de la gente que sale a manifestar un desacuerdo con el gobierno, sean o no de la generación Z, eso es irrelevante. El que tengas o no entre 13 y 28 años y salgas a manifestarte es irrelevante, no importa. Lo que estás haciendo es salir a decir yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto. Y si alguien convocó y me movilizó mi descontento, pues me voy a movilizar. Y esa es una de las fortunas de la acción colectiva. Que la acción colectiva, entre más voces sume al descontento, más potencia va a tener. Claro. Si fue un personaje o uno de estos 42 que tú mencionas de la generación Z, que tuvo la capacidad de movilizar a toda la gente que movilizó el 15 de noviembre, el sábado, Dios, estamos hablando de una persona o de un grupo, por muy pequeño que sea, de personas que supieron articular el descontento de millones de personas. Si eso lo pueden canalizar bien, ahí estás hablando de un movimiento que va a tener mucha potencia y peso político. Y eso es, a mi entender, lo que atemoriza a la 4T, porque ya tienen una voz de oposición contraria. Si tú ves, yo estuve siguiendo la manifestación o la movilización durante todo el día, incluso estuve en un programa de radio por la noche hablando del caso con Agustín Morales, en el programa que le aprecio me haya invitado, estuve dándole seguimiento y vi
en muchas de las noticias a nivel global o a nivel internacional, lo que reportaban de la movilización fue el enfrentamiento de los granaderos o de la policía con los jóvenes. Y ojo con esto, es la manera en cómo presentan la noticia, es decir, cómo están reproduciendo el eco y la resonancia de lo que está pasando, cómo lo reproducen en otras partes. Y la manera de reproducirlo fue policía contra jóvenes. Ahí no hablaron de infiltrados, ahí no hablaron de que era la derecha, ahí no hablaron de otra cosa que no fuera el gobierno de México enfrentado con los jóvenes por el tema del narco, por acusar a la administración de la presidenta Sheinbaum de estar ligada al crimen organizado. Es decir, eso al final del día es lo que está quedando en la psique, no solo de la prensa internacional, sino también de mucha gente al interior de México. Si tú entras a X y ves los tweets que están pasando, son básicamente del enfrentamiento entre jóvenes con la policía, y estás hablando de o represión o no represión, y caer en los ridículos de que algunos voceros del gobierno federal, hay una escena de un joven que lo patean brutalmente, posterior a también un policía que patean varios jóvenes, sean estos de un grupo infiltrado, no, digamos, eso pongámoslo al lado y es para otro análisis. Yo te estoy hablando de lo que queda la imagen. en la imagen pública y en la red, cómo se está viralizando. Lo que queda no es la imagen del policía pateado, sino cómo ellos patean a un joven. Y esto se reprodujo y se sigue reproduciendo, que salió este vocero oficial, o no sé si oficial, pero alguien del gobierno federal a decir, se cayó y llegaron a asistir, por Dios. O sea, han salido con este tipo de cosas hoy. La mañanera fue muy desafortunada también de la presidenta Sheinbaum. Hay evidencia, está pasando en redes, no necesita salir a decir eso no es cierto, porque lo están viendo todos. Y con argumentos tan infantiles como, pues es que ahora con la inteligencia artificial, eso dijo la presidenta. Sí, o sea, la presidenta dijo, puede ser inteligencia artificial. Dices, sí, presidenta, por el amor de Dios, ¿qué mal te estás viendo? Sí. ¿Por qué? Porque, aparte, digo, es una de las escenas también más poderosas de esta manifestación. Un señor con una bandera, se empiezan a replegar los manifestantes, él se queda parado y llegan los policías a darle la macaniza de su vida. Y que la presidenta haya salido, pudo ser inteligencia artificial, eso quiere decir, de plano, me vale madre lo que esté pasando, yo tengo la verdad absoluta. Y como dicen luego los comediantes, que del no te saquen. Oye, pero estamos viendo que fueron los policías que mandó Clara Brugada, el gobierno de la Ciudad de México. No fui yo. Sí, Oye, pero no fui yo. Ahí está, lo interesante es ver quién tiene más potencia y capacidad de ganar el debate discursivo. Y yo lo que decía nuevamente en el episodio 1, Ramón, sobre la generación Z, este movimiento, ya no hablo de todo el grupo de personas, la cohorte de entre 13 y 28 años, hablo de aquellos que se identifican con el movimiento de la generación Z, tienen la capacidad mucho mayor, ya lo hemos visto ahora, que la comunicación política del gobierno federal, de transmitir, viralizar y darle potencia al mensaje. Si tú ves la réplica de hoy de Donald Trump en una entrevista que le hacen, no hablan de si fue inteligencia artificial o no, están hablando de la represión y de la protesta de los jóvenes contra el gobierno federal por el tema del crimen organizado. Sí, que incluso y él está hablando de decir, yo sé dónde están, los Exacto. tengo identificados y no estoy contento con México. Ese es el impacto que tuvo y eso es lo que la gente
o parte de la administración pública o del gobierno federal no quiere ver. El impacto del 15 de noviembre lo ganó la movilización. No, y lo que ellos quieren hacer es restarle mérito a eso. Y lo ganó justamente porque si tú entras a las redes, la imagen, lo habíamos dicho acá, ellos tienen el poder de viralizar en el meme, el hashtag, lo que no pueden hacer otros. Por eso el de Nepal, el primer ministro Sharma Oli, por eso cerró 26 plataformas de redes sociales, porque no podía con ellos. Lo que no supo es que al cerrarlas se le iban a ir a la calle, ya no en la red. El hecho es que tienen más capacidad de viralizar y de reproducir la información ya no solo local, sino globalmente. El discurso, el eco del discurso del 15 de noviembre, de los que se movilizaron enarbolados en la generación Z, es el que se ha reproducido a lo largo de todo el mundo. Pero el discurso, entiendo perfectamente todo lo que señala, Doc, y digo, de puertas afuera, de México hacia afuera, pues puede verse gravísimo, ¿no? Incluso lo hemos visto en redes sociales, amigos, para todos los que estuvieron atentos a Noticias 2.9, pues estuvimos poniendo todo lo que pasaba en esta manifestación. Pues de puertas para afuera podría ser una situación pues hasta cierto punto ya natural, porque en México, bueno, pues lo de menos es una manifestación, en un país donde hay descabezados, donde hay gente que incendia a otra, donde hay niñas asesinadas de 4 años, donde hay maestras que son asesinadas como si fueran cabecillas del crimen organizado. Es lo de menos, pero de puertas hacia afuera, doctor, eso sí está de pensarse, y ya lo dijo, no nada más es la reacción de Donald Trump, es la reacción de los medios internacionales. Aquí lo hemos dicho, cuando ha habido protestas en Francia, cuando ha habido protestas en Europa, en Asia, en Sudamérica, nosotros aquí somos buenos para condenar, pero esto que pasó el fin de semana, el gobierno trata de esconderlo, de polarizarlo, y dice, es que fueron nuestros detractores, es que nosotros estamos en contra de la violencia. Sin embargo, ese mensaje al interior, o sea, en su electorado, pudiera funcionar, pero hacia afuera y ante la oposición eso ya no funciona. Y hay muchos que incluso de Morena ya se están hartando, incluso mismos simpatizantes de esta misma generación Z, muchos en redes sociales ya lo han dicho. Antes yo apoyaba a Andrés Manuel, yo apoyaba a Claudia Sheinbaum, y hoy por hoy esto que estamos viendo no se puede dejar pasar, porque digo, si se decían diferentes, no es que no lo hiciera el PRI, es que el PRI lo hizo, es que lo hizo el PAN, pero tú decías que no lo ibas a hacer, entonces no lo hagas, cabrón. O sea, ¿cómo puede ser posible que tu argumento más fuerte sea, es que el PRI robó más, es que el PRI mató más, es que el PRI reprimió más, pero tú seas hoy por hoy un PRI renovado, como dicen por ahí, recargado y con muchísimo, ¿no? Sí, y mira, estamos hablando de una batalla, y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno federal, una batalla de comunicación, de discurso. La está perdiendo. Hasta el momento la está perdiendo. O sea, en su ojo de experto en política, mi doctor en política, mi querido Guillermo Luébano, en su ojo experto es esta conversación de la movilización de la generación Z y de la marcha del 15 de noviembre, Morena la está perdiendo. Sí, por supuesto. Digo, para que no haya dudas, porque luego, a lo mejor si yo lo digo, porque yo soy anti-Chairo, porque yo soy en contra de Morena, luego me van a criticar. No, es que tú estás pendejo. No. Aquí el asunto es que la gente experta en comunicación política y desarrollo de un marco jurídico en una nación, pues lo dice, está mal lo que está haciendo Morena. O sea, si tú ves los principales medios y ves la forma en cómo se viralizó el tema del 15 de noviembre, las imágenes, los mensajes, los más potentes, los que más se replicaron y los que hicieron eco afuera y adentro, son los de la represión contra los jóvenes. ¿Por qué se reprimen a jóvenes que están protestando contra un gobierno acusado de estar ligado contra el crimen organizado? Digamos, esto sería lo que encuadraría el discurso. Los jóvenes en México protestan contra un gobierno que acusan de estar vinculado al crimen organizado.
y como protestan, se reprime a los jóvenes. Y ahí están las imágenes. Eso es lo que ha permeado. Digamos, ese es el discurso que ha dominado desde el 15 de noviembre aquí y afuera de México. Que lo quieran desvirtuar adentro es parte, insisto, de la batalla de comunicación política que tienen que dar, pero lo están haciendo mal, porque están negando lo evidente y no están sabiendo acomodar en una administración que se dice democrática el disenso, cuando ellos siempre utilizaron la protesta y la movilización como parte de la manifestación de un descontento democrático, ahora lo está negando. Y eso es una contradicción de principios. Es decir, si yo crecí siendo un político que se movilizaba y movilizaba las causas de la gente, reforma, etcétera, etcétera, Andrés Manuel lo ha hecho López Obrador desde Pemex, desde cientos los de veces. 70. Claro. Es decir, si él crece haciéndolo, no es factible o no se vale que ahora, porque lo hace alguien en contra tuya y tú ya en el poder, lo quieras desvirtuar. Lo más legítimo hubiera sido, ok, la protesta es bienvenida, porque estamos en una democracia. Bueno, más bien es el sentido que tiene el chairismo, ¿no? El Movimiento Regeneración Nacional, Morena y sus chairos. Es ese revanchismo, ¿no? A mí me reprimiste y no obstante me dabas las facilidades para yo manifestarme. Hoy por hoy no te voy a dejar que tú te manifiestes, porque a mí, no obstante me diste la oportunidad, a mí me tocó sufrirla, entonces ahora la vas a sufrir tú. Creo yo que más es eso, ¿no? Es más el revanchismo político hoy por hoy lo que mueve a Morena, porque es lo que hemos dicho, tan fácil que es hacer una comunicación efectiva, una comunicación afín a las causas, te unes, en lugar de hacer este tipo de situaciones o este tipo de actuaciones y luego salir a dar unos argumentos tan vacíos y tan nefastos y tan infantiles por parte de la presidenta. O sea, no estamos hablando de un vocero, estamos hablando que la presidenta todos los días, al igual que Andrés Manuel López Obrador, va y se pone en el banquillo de los acusados y ella solita se mata. O sea, ni siquiera estamos hablando de que, oye, es que dijeron por ti. O sea, no tienen lo peor es que no tienen la capacidad de hacer un trabajo de conciencia y decir, ¿qué vamos a decir el lunes en la mañana? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué salimos a decir a redes? No hacen un trabajo de contrición y decir, ¿esto por qué? Porque nos beneficia. O sea, como que es lo primero, me despierto, me tallo mis ojitos y lo primero que salga de mi hocico, eso es lo que voy a decir. Qué difícil, ¿no? Sí, mira, me da la impresión de que en esta serie de prejuicios que tú comentas que tienen, de visiones tan maniqueas de las cosas, o eres esto, o eres aquello, o chairo, o fifí, les cuesta aceptar que haya disenso, que haya oposición, y como no han tenido oposición desde hace 7 años, ahora que la tienen y que tiene potencia, no la saben manejar. No saben qué hacer con ella. Ahora, esta es una oposición no institucional. Y eso les da más miedo porque es una oposición que está en la calle. Sí. Pero además que surge... Y que no pueden dar números, o sea, no pueden echar números para decir está creciendo o se estancó. O sea, es un movimiento que no saben. Sí, no sabemos, y por eso te digo, en el arco, la trayectoria le llamamos en teoría de movimientos sociales, la trayectoria del movimiento está todavía viva. Estamos viendo día a día qué pasa y no sabemos si esto baja, si va creciendo, no lo sabemos hasta que seamos observantes de la diacronía de este fenómeno. Vamos a ver día a día qué pasa. Lo cierto es que me parece a mí que les asusta que haya una oposición que esté sonando tan fuerte y tan contundente y que le esté resonando adentro y afuera. Le debería de tranquilizar, me parece a mí, a la administración pública federal o al gobierno, de que no hay oposición que pueda todavía articular este descontento. Si va a ser
Salinas Pliego, hay que ver cómo crece él, también como si él logra articular parte de este descontento, ya lo veremos. Lo cierto también es, Ramón, es que ha habido ciertos eventos que le han dado potencia a esto. El asesinato del alcalde Manso, uno de ellos. Lo que se ha estado diciendo desde hace años de la administración Trump, de que el gobierno en México está coludido o está infiltrado en gran parte y en grandes regiones del país por el crimen organizado, esto pesa, esto le pesa. Y no sé si la cuenta, yo creo que está verificada, pero vi algún par de tweets o mensajes del hijo más joven de Donald Trump, de este Barron Trump, sobre la manifestación, totalmente en contra de la presidenta Sheinbaum y del gobierno federal. Es decir, están perdiendo la batalla discursiva de que ellos no son un gobierno coludido o ligado al crimen organizado. Parte de las demandas y de los gritos de protesta de la manifestación del día 15 a favor de Carlos Manso era acusar al gobierno de haber estado detrás del asesinato de Carlos Manso. Y ese es un estigma que no se puede quitar tan fácil. No, están perdiendo el discurso, están perdiendo la batalla contra la generación Z y las demandas que la generación Z puso al frente y las que se sumaron a partir de esta convocatoria de la generación Z. Insisto, y si quieres, no sé cómo estemos de tiempo, le seguimos dando si hay comentarios. Insisto, la convocatoria de la marcha o de la movilización la hace la generación Z, pero esto no descalifica a nadie, ni a la misma generación Z como movimiento, ni a aquel que sea parte o no de la generación Z y que vaya a protestar. Todos tenemos el derecho en una democracia a manifestar nuestro descontento por vías institucionales si tenemos un representante que así lo haga, pero si no lo hace, por las vías no institucionales que son por fuera de la legalidad o más bien por fuera de la institucionalidad, como es una protesta, como es una movilización en la calle. Vamos a tratar de ir cerrando el tema, Doc. Ya llevamos un poquito más de la hora, nada más para señalar y ir cerrando nada más así ya con los últimos aspectos. Yo me hacía una pregunta cuando todo esto de la generación Z, la bandera de Monkey Love y todo esto, o sea, todo lo que estaba sucediendo en Nepal y cómo se vino recorriendo y cómo ha tenido sus movimientos bien definidos en Asia, en Sudamérica, por supuesto, y ahora que llega a México, y que toda la gente se empieza a tomar de esa bandera, ¿no? Es decir, vamos con esto, ¿por qué? Porque yo también me siento defraudado en cierto aspecto. Yo lo que decía es, en una sociedad como la de México, que estamos hablando, no tengo números del INEGI, no lo cheque porque esto es algo que me salió ahorita, pero estamos hablando que la mayoría de sus ciudadanos son jóvenes en edad productiva, estamos hablando que son entre los 17, 18 años a los 36, 40 años, estamos hablando de la edad productiva. Muchos de ellos salieron son de muchos de extrema pobreza. Hoy los números señalan que se redujo la extrema pobreza en México. A lo que voy es, muchos jóvenes hoy por hoy reciben una beca y el gobierno cada vez abarca más, sube más impuestos, la inflación si bien se mantiene, los precios cada vez están más altos, si te quitan impuestos de un lado te ponen en otro. En un mexicano, doctor, con esta idiosincrasia de si me da dinero el gobierno, pues que siga ahí. Aunque no me dé trabajo, aunque la situación económica esté para la chingada, aunque se lo esté cargando el país del payaso, yo estoy con Morena porque me da mi beca mensual. En un país con esta idiosincrasia,
sí se puede mantener un movimiento como el de la generación Z. Sí, por supuesto. Mira, es un tema de costo-beneficio, si tú lo quieres ver así, Ramón. Yo estoy convencido, y es más una inferencia lógica, matemática simple, de que muchos de los que se movilizaron el pasado 15 de noviembre reciben algún tipo de beneficio económico por parte del gobierno. Es muy probable. Mayores de 60, 65 años, que había muchos también que se movilizaron, reciben su pensión. Pero su demanda, su descontento, su protesta es más importante que su pensión. Es decir, están en última instancia dispuestos a sacrificar, que además es un derecho constitucional, no tendrían por qué sacrificarlo, porque cualquier gobierno del tinte y del color que sea partidista tiene que respetar esa ley constitucional de darles el apoyo. Pero muchos de ellos, incluso si no tienen claro esto, anteponen su descontento o su demanda por seguridad por sobre el tema del beneficio económico. Para aquellos que no, que sea más importante ese beneficio económico, es muy probable que digan, no, yo quiero seguir con esta administración. Eso es parte también de la decisión de cada quien. Claro. Cada quien toma las decisiones políticas que mejor le convengan, está en todo su derecho. Pero aquel que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando y quiera, porque es, insisto, en términos racionales, el salir a movilizarte te cuesta, así como el salir a votar. El salir a movilizarte te cuesta tiempo, si vas a pagar algo por moverte, por estar allá afuera, el riesgo, etcétera, etcétera. Es un costo. El beneficio no es inmediato, pero tú puedes salir a pesar del costo porque para ti es más importante asumir ese costo por movilizarte con tal de decir yo no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas. Y eso en política es muy importante porque la persona que sale a protestar, a movilizarse, está anteponiendo los beneficios y los costos de hacerlo por decir yo ya estoy harto. O quiero que cambien las cosas. A lo mejor no quiero que cambie la administración pública total, federal, no quiero que se vaya la presidenta, no, pero quiero que cambie esto. Pero habrá unos que dicen, yo ya estoy hasta aquí de esta administración, sí quiero que cambie. Ahí es donde vienen los liderazgos para articular ese descontento y moverlo. Y después traducirlo en una democracia en votos. Es difícil. Me preguntaban aquí, me mandaban un WhatsApp, ¿por qué le dices idiosincrasia? Es un chiste local, es idiosincrasia, pero es un chiste local lo de idiosincrasia. Y siempre me he referido a esto por lo mismo. El mexicano tiene un corte bien especial, todos somos mexicanos, pero tenemos un corte muy especial, es muy especial, que no nos toquen nuestros intereses. Una vez trastocados nuestros intereses, ya salimos a gritar, ya salimos a exigir. Creo yo que no es distinto de otros países, pero el mexicano, incluso el dicho lo dice, un mexicano no puede ver a otro mexicano triunfar porque lo carcome la envidia, lo carcome el coraje. Entonces, si yo estoy fregado, a mí no me importa que tú estés fregado. O sea, al contrario, si te friegan y a mí me beneficia, estoy a gusto. Este es un poquito el panorama que obedece hoy en México, Doc, y lo digo por el hecho de los nepo babies, lo que ha estado pasando con Morena, y eso es uno de los aspectos que se manejó allá en Nepal. Me preguntaban, ¿tú sabes cómo nació el movimiento de la generación Z? Pues del descontento. En Nepal fue el descontento de los nepo babies y todo esto su alarde en redes sociales, cosa que aquí en México pues hay unos paralelismos y muy marcados. Los hijos de Andrés Manuel, que prácticamente eran unos inútiles parásitos antes del sexenio de su papá y se volvieron hoy magnates del chocolate, se volvieron hoy magnates de no sé qué, pero tienen sus casas, se casan en opulentos hoteles en Cancún. O sea,
se supone que era un presidente que vivía con 200 pesos en la cartera. Entonces, esto creo yo que hoy más que nunca está bien marcado, está remarcado, pero una sociedad como la de México no le da para moverse como en Nepal. Y eso es lo que asusta a muchos. ¿Le meten o no le meten al movimiento? ¿Vale la pena o no vale la pena? Porque ya no son los intereses propios, es el interés del que no se mueve, es el interés del que está pagado por el gobierno. Entonces, ¿vale la pena, doctor? Insisto, depende cada individuo cómo haga su propio análisis de decir si vale la pena o no vale la pena, o me quedo, o pero no en es su visión suficiente. personal, en su visión personal. Pues mira, lo que estoy viendo es que sí ha habido un descontento creciente contra la forma de hacer gobierno y de hacer política de los últimos años de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Se ha desplomado este apoyo tan importante que tenía al inicio, y es que ha habido una serie de elementos y factores que han ido surgiendo a la luz pública que son contradictorios con todo lo que han venido diciendo desde el origen. Es decir, lo que puso a López Obrador en el gobierno fue su tema anticorrupción. Y resulta que por lo que muchos han visto a lo largo de 7 años, son igual o más corruptos que las administraciones anteriores. Entonces, dice, bueno, si tú llegaste por eso y resulta que eres igual o peor. 2, el tema de seguridad. Ya no cabe que le echen la culpa a Felipe Calderón, ya es suficiente. No, y que disminuyan. Si tú dijeras, bueno, pues hace un año, esto ya son 7 años. Son 7 años. Y la seguridad sigue, o más bien la inseguridad sigue, si no en aumento, sigue todavía latente. Y lo que se ha evidenciado, y que mucho de esto lo ha hecho Estados Unidos con la administración Trump, es que el gobierno tiene vínculos con el crimen organizado en muchas regiones del país. Y esto también ha salido a la luz pública. Entonces, para mucha gente es, oye, pues esto no está funcionando. Insisto, a mí me pareció impactante que previo a la marcha, en las vallas que pusieron, en estos muros que pusieron ahí por seguridad a Palacio Nacional, al edificio, estaba lo de narcoestado. Me parece que más claro que eso es difícil. Sí, es difícil. Lo pusieron con toda claridad. Estamos en contra de eso. Entonces, a tu pregunta, ¿puede ser o no? Mira, lo cierto es que hay estados o hay naciones o países en donde su ciudadanía opta más por la acción colectiva, la tiene muy clara. En países particularmente escandinavos son muy afines a la acción colectiva porque además tienen claro que la acción colectiva es una forma más eficiente de conseguir objetivos que si lo buscas por ti solo. Es más económico y es más eficiente. En México no se da tanto por cultura el buscar en la acción colectiva el solucionar problemas, pero llega un punto en donde lo haces. Es decir, te tienes que sumar a otros para conseguir tus objetivos. No es una cuestión cultural que se viva, que se permee en México, pero cuando llega el punto de decir, es que yo solo no puedo salir a protestar, porque yo solo qué voy a decir, no estoy de acuerdo, pero cuando ves que alguien más lo hace, entonces sí puedes salir a sumarte. Y por eso, vuelvo a insistir, Ramón, es muy válido ver que a la convocatoria de este grupo de la generación Z, del que enarboló la bandera del Jolly Roger con sombrero, esta vez de charro, aquellos que articularon la manifestación y convocaron a la misma, es muy válido que otros que se sintiesen representados por esas demandas salieran justamente a sumarse a la acción colectiva. Claro. Es decir, a partir de esa acción colectiva yo puedo conseguir que cambien las cosas. Y entonces sales. Las causas hoy por hoy están bien claras, están definidas. Se le dio una identidad a este movimiento de todos los que están en desacuerdo, de todos los que han sido trastocados en sus intereses, ya sea bien salud,
todos los que han sido afectados sin medicinas, las medicinas que tanto iban a aparecer y que siguen sin aparecer. También era parte de la demanda. La megafarmacia que fue un elefante blanco. La inseguridad, la presidenta tratando de maquillar sus cifras, diciendo que en su sexenio, en lo que va de su sexenio han bajado los asesinatos cuando comparan con un global de los presidentes anteriores. Las causas están, la imagen del movimiento ahí está. Ahora, pues es tarea del ciudadano de a pie, ¿no? Es tarea del ciudadano de a pie hacer la presión necesaria para que el gobierno o el régimen haga lo propio. Es una cuestión no de una marcha, es una cuestión que incluso lo vemos, el más claro ejemplo es Andrés Manuel. Le costó 4 o 5 elecciones poder llegar, o sea, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Lo que sí esperamos, o lo que en este servidor trataría de esperar o esperaría, es que esto no ocurra cuando el país esté en ruinas, o que nos vaya a pasar como a Venezuela, porque hace 7 años lo veíamos y decíamos, ya nos vamos de México porque esto se va a parecer a Venezuela. Pues lo decíamos en broma, pero hoy 7 años después hay muchos rasgos que a México lo hacen muy símil a Venezuela, y a lo mejor no en muchos aspectos nos vamos a abocar a señalarlo como que ya es la nueva Venezuela, pero sí hay muchos aspectos de México y del gobierno mexicano que rayan en lo dictatorial. Entonces, a lo mejor me criticarán o me señalarán de exagerado, pero a la gente que le han matado a un familiar, a la gente que se le ha muerto un familiar porque no lo atienden rápido en el seguro, a la gente que se le ha muerto un familiar porque no tiene que darle de comer, porque no tiene empleo, porque está estancada la economía, porque está estancado el poder adquisitivo, pues todos ellos tienen algo que ya perdieron y que pues hoy por hoy la generación Z y estas marchas, estas exigencias están ahí para darle cara a la oposición. Es lo único positivo, es de las únicas cosas positivas que salieron, si bien sufrieron en represión, si bien hubo movilización por parte de las autoridades para que pues los que se manifestaron no tuvieran un libre acceso a las áreas. El ejercicio estuvo bueno, dentro de lo que cabe, sí, fue un buen ejercicio. Pues mira, como protesta, yo creo que fue muy eficiente, así la quieran desacreditar, de que no hubo los números que ellos pueden convocar. No. Lo cierto es que es noticia, y fue noticia a nivel internacional, si no de primera plana, en muchos lugares no, pero fue noticia. Sí. Y la noticia es, los jóvenes en México protestan contra el gobierno por sus vínculos con el crimen organizado y el gobierno los reprime. Y hay que protestar antes y de eso fue eficiente y en ese sentido creo que lograron su objetivo. Hay que ver, Ramón, lo que te decía, cuál es la trayectoria. Esto fue una protesta vía una movilización, es decir, salen a manifestarse a la calle con una protesta en particular. Si esto se sostiene en el tiempo, estaremos hablando ya de un movimiento social, ya con unas causas específicas determinadas, y entonces veremos ya un liderazgo mucho más concreto. Sí. Por ahora estamos viendo que fue una protesta que está teniendo eco todavía en medios y va a seguir teniéndolos. Si esto se mantiene, entonces se puede transformar en un movimiento y entonces sí se puede capitalizar políticamente en contra del gobierno. Aquí entre el Doc y yo hemos platicado muchas ocasiones de muchos movimientos. Platicábamos cuando entró Donald Trump al gobierno, ya pues va a ser un año, Doc, me parece, va a ser un año de que entró Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Platicábamos de todo lo que podría ser, de lo que podría pasar, y vislumbrábamos un futuro oscuro. Creo yo que dentro de lo que cabe, no ha sido lo más oscuro que vislumbrábamos. Posiblemente también no sea lo más positivo lo que se vislumbre para la movilización de la generación Z, pero ya lo dice, si se desarrolla de buena manera, pudiera ser un movimiento social ya en forma, y nosotros vamos a estar aquí para verlo. Sin embargo, bueno, pues ahí quedan en el aire estas
estos rasgos, esto que analizamos hoy, doctor, de lo positivo, lo negativo, todo lo que desencadenó, por supuesto, el gobierno, cómo reaccionó, la sociedad, cómo reacciona y por supuesto lo que nos concierne, las redes sociales y la sociedad, cómo lo tomaron, cómo fue que opinaron y para eso pues estos ejercicios, ¿no?, de plática, de análisis, que lo hacemos por supuesto desde a lo mejor pues una visión sesgada, pudiéramos decir. Cada, sí, quien tiene su sesgo, ¿no? No hay objetividad nunca, tal cual nunca va a haber en las opiniones, ¿no? O sea, el decir soy objetivo, no. No. Sea, utilizas claro. Elementos que pueden ser objetivos, pero es eminentemente una opinión subjetiva, es decir, el sujeto y su construcción claro. Valórica. Todos tenemos el sesgo por ahí. Sí, por supuesto. No podría ser de otra manera, no somos máquinas. Desde ahí vienen las opiniones y la diversidad de opiniones es lo que hace precisamente una sociedad sana, fortalecida y democrática. Entonces, les invitamos a todos sus queridos amigos de Entre Líneas y Fronteras a que comenten, a que nos manden sus mensajes. Por supuesto, vamos a tener en la mesa aquí el análisis del doctor, un servidor, pues yo con preguntas, el doctor con respuestas, pero haciendo un análisis muy, muy general de lo que está sucediendo, como lo decimos, cada quien con su sesgo, pero tratando de ser lo más objetivos posibles. Invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen el próximo lunes. Vamos a seguir con estas pláticas en Entre Líneas y Fronteras que esperemos que para ustedes pues, les resulten atractivas, que se unan a la conversación, doctor, por supuesto, la invitación. Sí, eso sería muy sano para todos, para tener una voz más que pueda resonar aquí Entre Líneas y Fronteras. Me gustaría terminar, si me lo permiten, con esta última reflexión. El gobierno de la presidenta Sheinbaum no tenía oposición. Para toda democracia, una oposición es su contrapeso. Es sano tener un contrapeso, así como los contrapesos de los poderes. Están ahí justamente para que uno contrapese con el otro, se balancee con el otro. Para el Ejecutivo, tener una oposición fuerte es muy sano. Si no para el Ejecutivo y para esa administración, sí para la democracia de ese Estado. Y para la conversación en general. Pero además para la democracia es sano, porque entre una oposición más sólida tengas, las políticas de este gobierno, del que esté en el gobierno, tienen que ser más eficientes. Si no, la oposición lo va a suceder. Y por eso la democracia tiene estas virtudes. Ahora, esta administración, como la anterior, no tenían oposición. La primera oposición, y aquí lo comentamos, vino de afuera, de la administración del presidente Trump. Cuando empezó a decir, a ver, vamos a hacer esto, aranceles, tema del cártel de las drogas, de inmigrantes. Es decir, la primera oposición al gobierno vino de afuera y ahora está ya presencialmente protestando desde adentro. Esperemos que a partir de aquí surja una oposición más sólida, más clara y con mayor poder y peso para que pueda balancearse con las decisiones públicas del Ejecutivo. Esos son nuestros mejores deseos. Ojalá y que el gobierno así lo tome, que sin duda no es esperar que le vaya mal a Claudia Sheinbaum, porque si le va mal, pues nos va mal a todos. Nos va mal a todos. Entonces yo siempre lo dije, no es que yo quiera que le vaya mal a Andrés Manuel, es que él solito hace que le vaya mal. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Perdón, lo que queremos es que le vaya bien a México. Claro. O sea, de eso se trata. Sí, cuando le va bien a la cabeza, lógicamente, pues se nota en el país, ¿no? Claro. O sea, y lo hemos dicho tantas veces, pero cuando hay ese, también su sesgo que tendrá Claudia Sheinbaum de seguir ella siendo presidenta de Morena y no de todos los mexicanos, ahí está ese prejuicio. O sea, es una presidenta, es un gobierno prejuicioso y eso lamentablemente pues disminuye la aceptación. Una presidenta que se decía estaba casi en el 80% de la aceptación, pues lógicamente la hacen con sus encuestadoras. A nivel internacional, una encuestadora la acaba de poner en el número 11, abajo de Donald Trump, que está en el número 10, con el 41% de aceptación. No es algo que ellos nos habían dicho.
O sea, No, no no, es y una además- aceptación que tanto cacarean, ¿eh? Sí, lo que hay que notar es que en esa lista el número 1 es Nayib Bukele con arriba del 90%. Claro que sí. Pero bueno, yo insisto, creo que es positivo Sí. que haya este tipo de voces. No hay que desacreditarlas, hay que darles, Claro. hay que nutrir a la oposición, a los contrapesos que pueda tener cualquier gobierno, sea local o sea federal, porque esto nutre, valga la redundancia, a la democracia. Efectivamente, hay que nutrirla y por supuesto el espacio de Entre Líneas y Fronteras es lo que tratamos de hacer. No nada más hay que escuchar un lado, hay que escuchar todas las voces. Y como le decimos, si usted tiene algo que opinar, si usted tiene algo que decirnos, mándenos mensaje. Por supuesto, están las redes sociales de Noticias 2.9, Guillermo Luevano, PhD, Vincenzo Tiscareño, por ahí también Entre Líneas y Fronteras, para que nos manden todos sus mensajes, nos manden por ahí opiniones y nosotros poderlas vertir en este espacio que también es suyo para conversar y pues dilucidar un poco lo que es la política tanto nacional como internacional. Doctor, pues nos vamos hasta el próximo lunes. Nos vamos, Ramón, hasta el próximo lunes. Que se Buenas va de viaje, noches. ¿verdad? No, todavía. Ah, todavía no. Todavía La semana que entra lo tenemos aquí. Acá estamos, no sé Perfecto. todavía la fecha, pero ya les avisaré. Ya mérito, ya mérito. Vamos a estar haciendo por ahí enlaces con el doctor ahora que se va, pero este proyecto tratamos de que sea constante, Sí, lo vamos que a sea hacer todos los constante y que sea todos los lunes para que por supuesto pues más y más gente se una y que estemos en el mismo canal, que conversemos. No nada más que sea de un lado, que sea del otro, sino que con su sesgo, con el que sea, chairo, fifí, como sea usted, pueda opinar aquí y nosotros vertir esta opinión a través de Entre Líneas y Fronteras. Nos vemos el próximo lunes, mi querido Nos doctor. vemos, Ramón. Un servidor, Nos Vincenzo vemos. Tiscareño, mi querido doctor Guillermo Luevano, lo esperamos el próximo lunes con otra conversación, otro tema álgido, créanmelo, lo está preparando aquí mi querido doctor y pues ya le tendrá noticias ahí a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, pues cuídese mucho, ya sabe, lo esperamos el próximo lunes a través de Noticias 2.9, Canal 2.9, Guillermo Luevano, PhD y todas las páginas afines a Noticias 2.9. Muchísimas gracias por su atención, por estar con nosotros un lunes más y ya sabe, lo esperamos. Cuídese mucho, que descanse, muy buenas noches. Buena semana, buenas noches. Chao.